Es una ley que permite a toda persona acceder a la información de las instituciones públicas. Esta información es tal como salarios de los funcionarios, presupuestos. España hasta ahora era el único país del mundo que no tenía esta ley, con más de 1 millón de habitantes. En la actualidad, 90 países de todo el mundo cuentan con una ley de transparencia. Suecia conserva la norma más antigua, de 1766, lo que ha generado una cultura de libertad que no precisa de un reglamento más estricto para garantizar el derecho a la información pública. Global Right to Information Rating analiza y compara la ley de transparencia en el mundo. A diferencia de España, en Inglaterra, uno de los países europeos más transparentes, con una ley renovada y ampliada desde 2005, hay una cultura de transparencia desde hace cientos de años, integrada en las instituciones políticas y también en la vida de las personas. La ley de transparencia la aprueban los gobiernos laboristas de Tony Blair y, curiosamente, en sus memorias, si de algo se arrepiente es de haber aprobado la ley de transparencia, ya que él terminó por ver en esta una especie de mecanismo al servicio de los periodistas que son malísimos para azotar permanentemente a la clase política, pero esto resultó ser mentira. Los ciudadanos pueden sacar cosas positivas de la ley de transparencia en los aspectos más cotidianos de sus vidas, en la elección de un colegio, médico de cabecera. Muy fácilmente. Por ejemplo, en un hospital se puede adquirir información de las personas que se encuentran en lista de espera. También podemos ir a una página donde está el barómetro de cabecera e ir viendo estadísticas de valoración de los pacientes que nos van a dar una idea de si merece la pena ir a este o al siguiente, e incluso adquirir información sobre los gastos de los diputados. En definitiva, en 2 o 3 minutos buscamos en Google y efectivamente sale el listado de lo que estamos buscando. Esto no es posible todavía en España. Eslovenia, ley del año 2003. En este país, la propia Comisión de Información, creada para garantizar la transparencia, tiene poder para multar a la administración pública que no revele la información solicitada. México, ley del año 2002. La Comisión de Información recoge la protección de datos personales y considera información reservada aquella que pueda comprometer a la seguridad nacional. La información permanecerá en secreto durante 12 años. En Chile, el Consejo de Transparencia vela por este derecho. La ley exige a todos los organismos estatales entregar en un plazo máximo de 20 días la información que cualquier ciudadano desee solicitar. Adicionalmente, de forma obligatoria, las reparticiones públicas deberán entregar, a través de sus sitios web, información actualizada respecto a materias como su estructura, su personal, las remuneraciones que reciben sus empleados, los contratos firmados con otras instituciones, las transferencias de fondos efectuadas y los resultados de las auditorías practicadas en su interior. 4 meses después de llegar a Obama, la Casa Blanca lanzó el portal data.gov, una web que tiene más de 250.000 bases de datos con información del gobierno. Desde presupuestos estatales hasta lo que invierte Estados Unidos en ayuda exterior, el coste del programa en comedor de las escuelas públicas o un historial de estadísticas sobre enfermos de cáncer. En este portal los ciudadanos también pueden consultar un conjunto de datos secretos hasta ahora, como por ejemplo los viajes y visitas a la Casa Blanca o los nombres de las personas con los que se ha reunido el presidente. La ley de transparencia en Alemania se aplica generalmente en el ámbito de la información administrativa y de los poderes legislativo y judicial. La ley de libertad de información alemana no hace referencia a ninguna sanción. En 2007, el país germano dio un paso adelante al hacer públicos los ingresos adicionales de los diputados. También reveló a través de Internet la lista con las funciones que cumplen los diputados de manera paralela a su trabajo, aunque, por ejemplo, no se abundan en los actos de representación. Estamos aquí en la calle Cava de San Miguel y hemos venido a entrevistarnos con Victoria Rérica, una componente de la ONG Access Info Europe. Pues Access Info Europe es una organización que se dedica a la promoción del derecho de acceso a la información en Europa. Nosotros tenemos sede en España porque hasta este año España era el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes sin una ley de acceso a la información. La organización se dedica, por un lado, a promover la aprobación de leyes de acceso a la información en toda Europa
y también a promover que se implementen, es decir, que podamos tener acceso a la información en la práctica. Todo ello para mejorar los niveles de transparencia y conseguir mejoras democráticas en nuestros países y en nuestro entorno. ¿Cómo entiende que debe ser una ley de transparencia? La ley de acceso a la información tiene que reconocer dos vertientes del derecho de acceso a la información. Por un lado, el reconocimiento de toda persona a poder solicitar cualquier información en manos de cualquier institución pública, y por otro lado, la obligación de las instituciones públicas de publicar proactivamente información que se considera esencial, como pueden ser el personal, los presupuestos, los planes de acción. ¿Por qué crees que ha tardado tanto en llegar a España una ley de transparencia? Bueno, no hay ninguna respuesta absoluta a eso, pero lo que sí es cierto es que hasta hace poco no ha sido una prioridad política. El gobierno anterior sí tenía en su agenda y en su programa electoral una promesa para una ley de acceso a la información, pero finalmente no lo hizo. El gobierno actual sí contaba con esa promesa en su programa electoral y lo ha hecho tal y como había prometido, también porque las circunstancias obligaban, las circunstancias de crisis, de presión social obligaban a que esto ya ocurriera, ¿no? Siendo el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes y no tener este tipo de regulación parecía ya imposible retrasarlo más. No, el tipo de legislación que hemos aprobado en España es una ley que se queda corta si la comparamos con los estándares internacionales. Para empezar, no incluye toda la información de las instituciones públicas, se excluye explícitamente tipos de información, como la información auxiliar, que además no se define muy bien. De muchas instituciones públicas no podemos conocer la mayoría de la información, porque solo podemos acceder a información de carácter administrativo, y por lo tanto mucha información, por ejemplo del Congreso de los Diputados, va a quedar excluida, toda aquella que regule la función del Congreso de los Diputados. Un ejemplo sería toda la información que acompaña a la tramitación de una ley, o el registro de entrada del propio Congreso de los Diputados, ¿no? Información que en otros países sí podemos acceder y sí está incluido. De la misma forma, el Poder Judicial queda excluido, la Casa Real, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, solo podemos acceder a la información de carácter administrativo de estas instituciones. Por último, el organismo de revisión que prevé esta ley también es insuficiente, puesto que no es independiente y no tiene un carácter vinculante y entonces no podrá hacer cambiar de opinión a aquellas instituciones que hayan rechazado el acceso a personas que tendrían que haber tenido acceso a la información. ¿Y crees que llegaremos a ser tan transparentes como algunos países, por ejemplo Suecia? Bueno, Suecia tiene la primera ley de acceso a la información del mundo, es decir, que realmente también es una cuestión, la implementación de la ley de acceso a la información no depende solo de la calidad de la ley, que también es muy importante, sino de que haya una voluntad política que se mantenga. En el fondo, la cultura de la transparencia son muchos años y también requiere de que todas las instituciones tengan una predisposición a la apertura de datos, ¿no? Esto de momento no es así, porque en España no había una ley, pero tampoco en la práctica se estaba dando información. Es decir, nuestros datos nos dicen que en España de momento digamos, la tendencia es a no avanzar en la práctica hacia una mayor transparencia. Tenemos que esperar a que esta ley sea vigente, que será dentro de 1 año para lo que afecta a la transparencia, y ver cómo se empieza a implementar. La clave será los primeros años, las políticas de implementación que se hagan y sobre todo intentar reforzar ese organismo de revisión que va a ser el que impulse la implementación de la ley. Es clave, los primeros años van a ser clave. Y se podría decir también que entra todo dentro, o sea, en España los ciudadanos no tienen tampoco una cultura de transparencia. Primero, los ciudadanos se tendrán que convencer de que quieren que sus instituciones públicas sean transparentes. O sea, que también entra todo dentro de la cultura, como has dicho. Bueno, realmente esto es un poco como cuando la gente dice que los políticos que tenemos son culpa nuestra, ¿no? Yo creo que la gente sí quiere que sus instituciones sean transparentes, da igual el partido del que estemos hablando, no hay ninguna duda. De hecho, la transparencia es inherente a la democracia, no debería existir un gobierno que no fuera transparente, porque si la soberanía reside en el pueblo, la información también tiene que ser de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Por lo tanto, yo no creo que los ciudadanos
tengan que aprender a exigir transparencia. Creo que, en cierto modo, se tiene que dar por hecho. Hay otras cuestiones, como la participación, en la que sí se puede hablar de que tiene que haber una mayor implicación por parte de los ciudadanos, pero nada de esto puede ocurrir si no se establecen unas leyes que empiecen a generar ese cambio. La ley de transparencia va a generar que haya más información y que por lo tanto la gente pueda entender mejor el funcionamiento de las instituciones públicas. Yo creo que es un elemento dinamizador de la sociedad civil y que por lo tanto en ese sentido tiene que dar el primer paso los gobernantes. No son ellos, solo depende de ellos aprobar una ley de transparencia. Al igual que cuando se habla de la financiación de partidos políticos, solo exclusivamente depende de ellos mejorar la transparencia de la financiación de los partidos políticos. Son los mismos que regulan los que tienen que cumplir esas normas. Por lo tanto, en ellos recae, ¿no? En ellos recae la responsabilidad de hacerlo bien. Luego, otro punto de la ley de transparencia que se va a poner en vigor dentro de un año era que si tú solicitabas la información, te podían tener, o sea, no te podían no decir nada, entonces es como si no te dieran la información, ¿no? Sí, en España la ley de transparencia va a incorporar el silencio administrativo negativo. Eso quiere decir que en el caso de solicitar la información y que transcurra el plazo que tienen para contestar, que será de un mes, si no te han contestado, se asume que te están denegando la información. Por lo tanto, se sigue el silencio administrativo negativo. Esto ocurre en muchos países, pero en España nosotros estábamos en contra de que esto fuera así, porque los niveles de silencio administrativo que hemos ido midiendo en los últimos 5 años son muy altos, son del 50%. Es decir, hay una tendencia a no contestar justamente porque si no se contesta no pasa nada. Además, en este caso es especialmente grave porque el silencio administrativo es doble. El organismo de revisión también puede contestar con un silencio. Por lo tanto, podríamos estar 4 meses sin tener ninguna respuesta y asumir que no nos han contestado el punto. Esto es un problema porque uno de los principios básicos del derecho de acceso a la información es que cualquier denegación debe ser motivada. Y el hecho de que por ley también se incluya que el silencio administrativo es válido parece que es una contradicción de base. Bueno, antes hemos repasado algunos puntos, como el hecho de que el organismo de revisión no sea vinculante y no sea independiente, como el hecho de que se excluyan tipos de información, eso es algo que no se ha visto en ninguna ley del mundo. Esta ley además también hay gente que la ha considerado una ley que nace vieja. La razón es porque hay un nuevo movimiento, bueno, que ya no es tan nuevo, pero que es el movimiento de datos abiertos, que incorpora una serie de demandas en cuanto al formato en el que se debe publicar la información. Se pide que la información se publique en formatos reutilizables para que en el momento en el que la información esté puesta a disposición, cualquier persona la pueda usar de forma muy sencilla. Os pongo un ejemplo, los presupuestos. Los presupuestos generales del Estado son muchísima información en tablas que nuestro gobierno publica en PDFs. Los PDFs no dejan de ser como un libro en digital, básicamente, ¿no? Eso hace muy difícil el análisis de los datos de forma mucho más rápida, ¿no? Si tú tienes un Excel, puedes automatizar búsquedas, puedes filtrar, puedes hacer una serie de trabajo que te facilita el análisis que no puedes hacer con el PDF. Eso es uno de los ejemplos que esta ley, por ejemplo, no contempla. Esta ley no habla de publicar los datos en formato reutilizable y es una de las cosas que otras leyes que se han aprobado a estas alturas, estamos ya en 2014, que consideramos que podían haber incluido y que se incluyen otras leyes de acceso a la información. Los objetivos de la ley de transparencia son controlar las administraciones públicas y reforzar la responsabilidad de los gobernantes. También reconocen información de instituciones públicas y éstas están obligadas a dar esa información. Por tanto, podríamos decir que nos queda un largo e intenso camino por recorrer para conseguir la transparencia que un país como España se merece.